Buenas tardes a todos los hermanos y también a personas que se conectan para oír la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a ver un versículo que está en el libro de Amós. Amós capítulo 7. ¿Cómo ubicar Amós? Bueno, comencemos con Daniel, Osea, Joel, Amós. Después de Daniel viene poco más adelante el libro de Amós. Capítulo 7, versículo 7. Me enseñó así. Y aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Solamente esos dos versículos. Si vemos los versículos anteriores o el capítulo anterior, hay amonestación, hay reprensión, y se llega a este versículo en la cual el Señor usa un lenguaje sencillo de lo que Él quiere mencionar. La plomada, todos sabemos, es una especie como un trompo, puede ser de bronce, de cobre, de fierro, de plomo, y está suspendida sobre un hilo grueso, un lienzo, un hilo grueso, y se suspende para tomar medidas cuando el albañil va a construir. Antiguamente se usaba bastante y vemos la importancia que tiene la plomada para cuando se empieza a construir. ¿Y qué es lo que hace los maestros, como decimos, que construyen casa? Que los pilares, las esquinas, sean de madera o de cemento, que va a ser los pilares, queden perfectamente sin que tenga inclinación en grado hacia un lado. Porque una casa inclinada hacia un lado no es lo correcto. Así que ese es el trabajo del albañil, que en la antigüedad y muy poco ahora tal vez se usa, para que quede en buenas condiciones, bien parado, sin inclinación, los postes, o para luego en medio lo que será la pared. Así que eso es lo que se está mencionando aquí en estos versículos. Ya muchos de los presentes saben errores de los cálculos de algunos profesionales cuando se han equivocado en los puentes o se han equivocado en un túnel. Cálculos han fallado. Pero también puede ser en un edificio. Pensemos. Mira, hay un poquito al comienzo, no es mucho la inclinación que tiene cierto grado, pero abajo es poco, pero hacia arriba va a ir en aumento. Así que lo primero que sacan alguien que va a construir una casa es la parte, un buen nivel del piso, para luego las columnas
o las paredes no queden con inclinación de grado. Todo comienza con un fundamento que debe estar bien nivelado para continuar. Así que la plomada, vamos a ver a través de las Escrituras, en dos circunstancias: para la iglesia, para edificación, para edificar sobre el fundamento, en la iglesia y luego en la familia. Así que con la ayuda del Señor vamos a considerar estos dos principios, dos verdades que son importantísimas para cada uno de los suyos. La plomada tiene un peso, el material que cuelga, y el peso nos habla también de la autoridad de la palabra de Dios que debiera tener sobre nuestras vidas. Dice, por ejemplo, 2 Timoteo 2:15, como introducción, 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahí tenemos un pasaje como introducción. Usar bien la palabra de verdad. Estar ajustado a los escritos que Dios nos ha dejado. El albañil no mide solamente la plomada una vez y vamos construyendo y no. Periódicamente va viendo cada pared, así como va avanzando la obra de una construcción de una casa, va teniendo cuidado periódicamente. No tengo conocimiento cómo lo hacen con los edificios, pero tiene que haber gente especialista para observar con instrumentos ya de alta tecnología que el edificio quede como si se usara una plomada. Ellos usan otros instrumentos, pero los principios es lo mismo. Así que vemos que aquí menciona este pasaje para estar trazando bien la palabra de verdad. Una desviación pequeña al inicio va a producir una inclinación mayor a más altura. Es poco lo que está abajo, un poco desviado, inclinado. No, puede ser pequeña al comienzo, pero en línea recta va a ir en aumento. Si se comienza mal a construir, a edificar, es muy difícil corregir la desviación. No, pero permitamos esto, mira, hay que ser tolerante. Tampoco estamos diciendo hay que ser dogmático o legalista, no. Sino, ¿qué dice las Escrituras? Y conversar con los otros hermanos que presiden, no adueñarse de la verdad. También se puede caer en adueñarse de la verdad y ver qué dice la Escritura. Y si uno está equivocado, reconocer, pero no mantenerse en una postura de lo que es realmente hacer conforme a las Escrituras. Así que algo que comienza, por pequeño que sea, mal, con el tiempo se complica la situación, porque después va aquella desviación en aumento. Vamos a ver la plomada en la iglesia.
Primera de Corintios, capítulo 3. Lo vamos a llevar a Primera de Corintios, capítulo 3. Dice, Primera de Corintios, capítulo 3, verso 6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dice el verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Sabemos que el fundamento es el Señor Jesús, su obra en la cruz. Ese es el fundamento. Y nadie puede colocar otro fundamento. Pero dice, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Aquí hay 6 elementos. 3 son combustibles que al acercarle fuego se van a quemar, y 3 materiales o elementos no son combustibles y son de alto valor. Se menciona el oro, la plata y piedras preciosas. Todos estos 3 elementos tendrán aprobación delante de Dios. Pero hay otros materiales que no tendrán aprobación de Dios, que son madera, heno, hojarasca. Y puede que sea la madera la más engañosa, algo bonito, algo ornamental, pero delante de aquel que todo lo escudriña, que es omnisciente, se menciona que habrá pérdida. Así que la obra de cada uno será manifiesta. Cuando se construye una villa o un condominio, y entiendo que un edificio igual, llega gente especializada para revisar. Y cuando las villas están recién entregadas, colocan un logo aprobado. Hay alguien que viene, un especialista, a revisar los trabajos. Otros anteriores ejecutaron el trabajo, pero viene después un fiscalizador, un inspector, no sé qué nombre tiene, que es un profesional y revisa. Y va tiqueando, y uno observa, las casas van diciendo aprobado, y revisan todo. Aquí vemos en el plano espiritual, la obra de cada uno se hará manifiesta. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, el fundamento es la persona del Señor Jesucristo, su obra en la cruz. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Habrán casos de cristianos que todo lo que hicieron fue humano, fue algo carnal, y quedará solamente con la salvación. La salvación no la va a perder el verdadero cristiano, pero en cuanto a obras, dice, será salvo aunque así como por fuego. Veo un profesor allí en pantalla y él sabe.
A veces hay alumnos que pasan, como se dice, a la rastra. Con un 4 pasaste. Con un 4. Y sucede con los alumnos. Ha estado difícil la prueba o no, pero pasaste con un 4. Justito te sacaste la nota. Así, pero con bastante dificultad. Bueno, va a suceder eso en el tribunal. Creyentes que sufrirán pérdidas y pasarán, aunque así como por fuego. Así que para nosotros, para edificar sobre el fundamento que está puesto, tenemos que estar atentos a la plomada. ¿Cuál es la plomada para nosotros? La palabra de Dios. Es lo que tiene peso, autoridad para nosotros, para poder edificar, porque aquí dice textualmente, si sobre este fundamento alguno edificare oro, y menciona los materiales, la obra de cada uno se probará. Veamos lo siguiente. En el capítulo 14, ahí en 1 de Corintios, bueno, antes de mencionar, la Escritura dice que hay servidores y hay administradores. Y se entiende que administradores son los que enseñan también de la palabra de Dios, servidores. Capítulo 4, 1 Corintios, así que pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Una buena plomada. Pasemos al capítulo 14. Hay 3 puntos a considerar. En el capítulo 14, verso 3, 1 de Corintios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. Y este pasaje es muy precioso, el 4, 1 de Corintios 14, 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Aquí se menciona estas 3 tipos de enseñanza: edificación, exhortación y consolación. Pero de los 3, el que más se menciona es para edificación. ¿Por qué? Porque la iglesia se va a edificar. En otras palabras, la iglesia se va a consolidar. Cuando se habla de la edificación, es el crecimiento, es el adoctrinamiento. Cuando se menciona la exhortación, es porque hay una situación preocupante en la iglesia. Es corrección, hay pecado. Pero cuando es consolación, es para refugiarse en las enseñanzas, en las promesas. Una de las epístolas del apóstol Pedro dice, tenemos promesas preciosas y grandísimas. Son grandes, son preciosas. Entonces uno debe descansar en aquellas promesas. Consolación en los momentos difíciles. ¿Quién nos puede consolar cuando la salud ha sido afectada? A veces no hay palabra.
Cuando alguien ha sufrido un accidente y lo único que uno puede hacer es abrazar a aquel hermano, estrecharle la mano, pero no hay palabras en uno. Mejor se queda en silencio y abraza a su hermano con aprecio en el Señor. Así que aquí vemos 3 tipos de enseñanza, pero se hace más énfasis a la exhortación. Cuando es a la edificación, perdón, rectifico, a la edificación. Cuando es exhortación, se requiere dirección de parte del Señor, que la congregación no es para ser apaleada, ¿no? Se pueden tocar temas muy delicados y la congregación se va a dar cuenta de que hay dirección, que habló con amor, se entregó tal exposición de las Escrituras y no se necesita apalear. Se necesita dirección del Señor y guía del Espíritu Santo. Así que vemos estos 3 tipos de enseñanza: edificación, exhortación y consolación. La edificación va dirigida a la mente, la exhortación a la conciencia y la consolación, podemos meditar, va al corazón. La consolación nos apoyamos en las promesas, en los momentos difíciles, problemas económicos, problemas de salud y tantas dificultades, problemas laborales, económicos. Ahí está la palabra de Dios con lo que es la consolación. Un ser querido que ha partido, la consolación. La exhortación, la corrección, el pecado, pero la dirección para saber a aquel cristiano entregar un tema que es delicado. Y Dios le va a guiar, y la edificación es para crecimiento, adoctrinamiento. Veo en lo personal, hay 2 lugares que les puedo llamar un cielo pequeñito. No lo encontramos en la Biblia, es algo personal. ¿Cuáles son esos 2 lugares que uno puede llamar un cielo pequeñito? Que esté la presencia del Señor, por supuesto. La iglesia. Uno de ellos es la iglesia, donde llega aquella persona en la cual Dios le ha guiado y pronto se va a convertir porque se está predicando el Evangelio. Y aquella persona que el Señor le ha salvado sigue fiel, pasan los años y está muy agradecido o agradecida. Hay una hermana en la iglesia en Lota, no voy a decir el nombre, y ella toda su vida sufrió, toda su vida, desde jovencita. Voy a dar solamente un punto a mencionar. Vivía cerca de la línea, en Coronel, con una casita muy sencilla. Y ella mencionó una vez, me decía, lo mejor que me ha sucedido, Pedro, es la conversión. De la conversión hacia atrás, puro sufrir. Ahora tengo al Señor, Él me salvó. Y es fiel aquella hermana. El Señor la salvó ya siendo una persona mayor. Es fiel en la iglesia en Lota. Así que, ¿cuántos no podemos decir la congregación es preciosa?
Sí, hay algunas dificultades, algunas cositas, sí. Pero la iglesia debiera ser un trocito de un pequeño cielo. Uso el lenguaje de esa manera. Donde personas han llegado muy afligidas y el Señor les salió al encuentro y se han convertido al Señor. Muchas almas, muchas almas. Y ahora vamos a ver otro pedacito de cielo. ¿Y cuál es el otro pedacito que le llamo en forma personal? Es el hogar, la familia. Hay hogares que matrimonios se separan. Estamos hablando del mundo. Hermano, se apagó su micrófono, disculpe, se apagó. Algo ocurrió que su micrófono se... Hermano Pedro, su micrófono se apagó. Ya, muchas gracias, hermano. Ahora sí, ahora está bien. Ya, lo que estaba mencionando es que hay un cielo que es, este cielo es la iglesia. Pero hay otro cielo que debiera ser el hogar. Ahora, este cielo, hay instrucción en el Salmo 127. Aquí también podemos aplicar la plomada. Hemos visto la plomada aplicándolo a la iglesia para sobreedificar. ¿Y cómo debiera la iglesia conducirse? Pero ahora vamos a mencionar cómo debiera ser un hogar, una familia. Y dice el Salmo 127, verso 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Cuán triste es que en el mundo a veces un hogar es como un infierno. Y cosas feas que no se pueden mencionar en reunión como esta. Hay que tener cuidado. Pero son un verdadero infierno. Pero qué diferente cuando en un hogar está la misericordia de Dios. Y alguien llega, hay un recibimiento. Quien llega tampoco debe hacerlo de mal genio. Y es un momento precioso que debiera vivirse cada día, porque está el Señor. Si Jehová no edificare la casa, no se refiere tanto a la parte material, sino aquí el Salmo 127, verso 1, entendemos que es el hogar, la familia. En vano trabajan los que la edifican. De todos los matrimonios, cada vez se van añadiendo a la lista los que se separan. Los que se separan. Los hijos sufren las consecuencias. Si son pequeños, con mayor razón, quedan lastimados, quedan heridos, y es una generación que no se recupera. Jamás va a pensar en matrimonio un hijo cuyos padres se han separado, excepto que obre el Señor en sus vidas. Así que aquí vemos otra edificación. En Corintios vemos edificar sobre el fundamento, que es la persona del Señor. Pero aquí se habla de edificar la casa. Y aquí dice, si Jehová no edificare la casa.
Y para que la casa esté bien edificada, debe estar la presencia del Señor en nuestras vidas, tanto en el varón, el esposo, como también en la compañera, en la ayuda idónea, la esposa. Y de acuerdo cómo vayan juntos, de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a la plomada, vendrán los resultados. ¿Y dónde están los resultados? El Señor menciona, verso 3, y aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, cosa de estima. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Saeta es lo que se dispara con el arco. ¿Y hacia dónde debe ser dirigida las saetas? Entendemos que hacia la persona del Señor Jesús. Así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y sigue el capítulo 128. Bienaventurado todo aquel que teme, que anda en sus caminos. Esa es la enseñanza. Una cosa es conocer las escrituras, y Dios manda que dediquemos tiempo a las escrituras. Pero aquí dice que anda en sus caminos, ir obedeciendo a su palabra, a su voz. Dice más abajo el verso 3, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Se menciona la esposa. Así que es un trabajo, un andar de dos personas que el Señor ha permitido que puedan ser unidos. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos, verso 3, estamos en el capítulo 128 del Salmo, como plantas de olivo alrededor de tu mesa. ¿Qué se menciona aquí? El olivo. Y el olivo proviene del aceite. Y el aceite nos habla, es figura del Espíritu Santo. Así que debieran ser hijos que el Señor vaya obrando en salvación en cada uno de ellos. En cada uno de ellos. Así que para que la casa se pueda edificar bien, tiene que estar el Señor. Si Jehová no edificare la casa. Bueno, me gustaría, dice un joven, edificar una casa. Bien. Pídale al Señor una compañera creyente, convertida al Señor. Y una señorita que pueda esperar en el Señor. Cuando un joven espera por una señorita creyente y la señorita espera en el Señor que sea convertido el joven, ya es un indicio que es conforme a su voluntad, porque se está considerando al Señor para edificar la casa. La casa en lo material no se hace de la noche a la mañana. Hay todo un proyecto de todos los materiales. ¿Cuántos metros cuadrados?
¿Cuántas piezas, cuántos dormitorios, dónde va a ir la cocina y todo lo demás, la distribución? Ah, los materiales. Madera, cemento y todos los materiales. Hay toda una preparación en cuanto a lo material. Pero para edificar una casa como hogar, como familia, tiene que usarse la plomada para que las columnas sean derechas, no inclinadas, tanto para la iglesia como para formar un hogar, una familia. Aquí está la plomada, la palabra de Dios. Ceñirse, ¿a qué dice las Escrituras? No en forma legalista, no, ni tampoco en forma liberal, sino ¿qué dice su palabra? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y es muy doloroso, y lo voy a decir con respeto, con mucho temor. Ahora está sucediendo que la separación de matrimonio, la lista llegó a las iglesias. Y eso sí que es preocupante. Y lo único que uno hace es agachar su cabeza y pedir uno por lo que Dios nos ha dado. Porque no se puede uno levantar ni en silencio como juez. No. Creyentes están en la lista de separación. Y es doloroso, es doloroso. ¿Qué sucedió? Sucedió el problema en el comienzo. No se consideró al Señor para nada. No, si yo estaba orando. Oración de 1 minuto así a la rápida. Oye, una oración cortita porque tengo que salir. No, esas oraciones no. Esas oraciones no llegan no pasan el techo de la casa. No pasan el techo. Para edificar bien la casa hay dedicación. Oración con dedicación. Que quede claro. No son oraciones a la rápida para edificar una casa, formar un hogar, formar una familia, sea pequeña, sea grande. Sí. Es doloroso escuchar. Tal creyente se ha separado. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Termina el capítulo 128 para Israel. Bendígate, dice verso 5, Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Hay una promesa para los judíos. Y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sobre Israel. ¿Qué es lo que desea Dios cuando se ha de edificar una casa? Bueno, que esté la presencia del Señor, que se le consulte cuando está soltero la señorita para edificar una casa. ¿Y cuál es el propósito? Malaquías capítulo 2, verso 15. Ese debe ser el propósito. Si Dios envía un hijo o una hija, ¿no hizo el uno habiendo él en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu,
y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Aquí está mencionando, en medio del verso 15, una descendencia para Dios. Un joven quiere contraer matrimonio y si quiere agradar al Señor, quiere estar a su disposición, debe clamar: Señor, si me das un hijo o una hija a través de la esposa, que sea para salvación. Que sea para salvación. Si no es para salvación, no me des hijo. Es fuerte la expresión, pero el cristiano debe descansar en lo que su palabra enseña. Usar la plomada, que es la palabra de Dios. Un hijo para salvación. Y cuando tengan los padres que partir, puedan hacerlo en paz, en tranquilidad. Un hermano hace poco en Lota partió, muy querido, tiene una hija y un hijo, y él decía cuando conversaba con él: Pedro, estoy tranquilo si tengo que partir. Hace poco que falleció. Mi hija está convertida, mi hijo está convertido, el que más me costó. Estoy preparado, estoy preparado. Me conversaba del marido de su hija y la esposa del hijo. Estoy tranquilo por mi nuera, mi yerno. Me queda orar, sí, por mis nietos. Pero yo creo que si tengo que partir, y partió. Qué descanso, qué precioso es cuando dice el verso 6 del capítulo 128, se me terminó el tiempo, y veas a los hijos de tus hijos, veas a los hijos de tus hijos, poder alcanzarlos a ver convertidos al Señor. Así que es lo que hemos compartido para considerar de lo que es la palabra de Dios. Las instrucciones que Dios nos deja para edificar, sobre edificar en cuanto a la iglesia, sobre el fundamento, que es la persona del Señor Jesús, y en cuanto a un hogar, formar una familia desde el comienzo, hay que consultar a nuestro Señor. Desde el comienzo. Estamos hablando de cristiano, un joven, una señorita, desde el comienzo, antes de realizar el compromiso, para no tener que lamentar porque las columnas están un poco inclinadas en grados y lo que no parte bien, difícil que a futuro se pueda corregir. Trate de enderezar un edificio. No se puede. Que tiene inclinación. Las columnas no estaban derechas. No digo que están torcidas. No están en su lugar exacto, de acuerdo a la plomada. No podrán los especialistas enderezar aquel edificio. Y a mayor altura, mayor es la inclinación que tienen aquellas columnas o paredes. Así que sea su palabra la que nos hable, la que nos aprenda cómo sobreedificar en la iglesia y cómo edificar una casa, un hogar, una familia. Se consulta al Señor antes de ir al registro civil, antes de ponerse de novio, antes de un compromiso para ambos familiares,
se le consulta al Señor. ¿Y dónde? ¿Cuál es la oficina donde preguntar? El aposento alto. Oraciones con dedicación, porque es una etapa crucial en la vida, el matrimonio. Y así el matrimonio podrá perdurar en el tiempo hasta que la muerte los separe. Hasta que la muerte los separe. Y sus hijos puedan ser para descendencia de Jehová, de Dios, según Malaquías capítulo 2, verso 15. Ese es el propósito de Dios, que tengamos cuidado para sobreedificar en la iglesia como administrador, como servidores, o también como edificar la casa, la familia, el hogar. Que la iglesia sea un trocito de un trocito de cielo, que el hogar también sea un lugar grato, como familia, que esté la presencia de nuestro Señor. Sin el Señor no somos nada, sin el Señor no somos nada. ¿Cuántas personas lastimadas, heridas vemos por montones? Pero Dios tiene misericordia de los suyos, que podemos acudir a la palabra de Dios. ¿En qué estoy siendo falto? ¿Cómo debo ser con mi esposa? ¿Cómo debo ser con el hijo? ¿Cómo debo actuar? ¿Cómo debo actuar? En todo momento, en todo lugar. Así que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas para provecho, para sobreedificar en la iglesia y para edificar un hogar, una familia. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Que Dios bendiga su palabra.